Dios les bendiga. Estamos aquí en primer día de conferencia, cierre de conferencia, misiones 2023, toda potestad, y tenemos aquí a nuestro hermano Mauro Saldaña, misionero que Dios lo tiene trabajando en Viesca, un poblado en el estado de Coahuila, y hoy vamos a hablar de misiones. Creo que es importante que hablemos de misiones, ya que la iglesia, muchas personas no saben por qué es las misiones, para qué son las misiones y cuál es el propósito de las misiones, y en muchos casos ignoramos que es un mandato de la palabra de Dios. Entonces, bienvenido, Pastor Mauricio Saldaña. Es una bendición conocerle, que haya estado aquí. Creo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de usted, para entender lo que son las misiones, hermanos. Y quisiera hacer unas preguntitas para nuestra audiencia, hermanos, y amigos que nos ven. ¿Por qué cree usted, Pastor, que son importantes las misiones? Las misiones, la importancia principal es hacer el mandato de nuestro Dios, de llevar el mensaje a toda criatura. Y para nosotros pues debe ser importante lo que a nuestro Dios le interesa, a lo que es el amor de Dios por todo el mundo. Tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de lograr ese objetivo para que pues más personas encuentren la salvación, encuentren el reino de Dios, para que más personas puedan pertenecer a una iglesia local donde puedan aprender la palabra de Dios, donde puedan llevar una vida espiritual que lo acerque a nuestro Creador. ¿Y cuál cree usted en su percepción que sea la situación de las misiones en las iglesias actuales de este siglo XXI? ¿Siente que usted que hemos avanzado, hemos retrocedido, hay apatía? En cada área sería diferente, ¿verdad? Pero en las áreas donde yo conozco, en el área Coahuila, área ahora aquí Juárez, vemos que es poco el apoyo de las iglesias, el compromiso de querer ayudar la obra misionera es algo que tenemos que mejorar. Cada iglesia necesitamos tener una disposición mayor, tanto pastor como congregación, a recibir a misioneros, a sustentar a misioneros, a estar en contacto con misioneros. ¿Por qué usted cree que haya poco apoyo o que haya incluso apatía probablemente en la iglesia acerca de las misiones? Pues una parte es el desconocimiento, por eso es bueno que hacen estas conferencias para que los hermanos tengan presente lo que es el área misionera, y muchas veces vemos que entre los hermanos hay desconocimiento del área de misiones, de cómo se trabaja, de cómo es que podemos ayudar, y en ello vemos pues que hay un enfriamiento en el tema de las misiones. ¿Cuál sería el método eficaz de que una iglesia tuviera cristianos maduros después de ganarlos para Cristo? El discipulado sería bien importante para que los hermanos puedan ir madurando, acercarlos al tema, acercarlos a las obras que se inician en México, presentarles, darles conocimiento para que ellos puedan tener visión, alcanzar a comprender qué es lo que están haciendo los misioneros en México, con qué problemas se están enfrentando, con qué necesidades tienen, y eso sería algo que nos haría participar más en lograr que esas obras que inician pues se lleven a cabo. Usted que ya lleva tiempo en el campo misionero, Pastor, ¿cuáles son las dificultades a las que más se enfrenta un misionero en el campo de misión? Bueno, como hemos visto en las predicaciones, una de las dificultades siempre resulta ser el asunto financiero, sus finanzas, que muchas veces el misionero es distraído de su función por causa de que tiene las preocupaciones de la familia, del hogar, del proveer para su hogar, y esa es una en cuestión de financiera. La otra la determina cada área donde está él, la cultura en que está trabajando, los modos, las costumbres de las personas en las que está trabajando. Ya va definiéndole las dificultades, como acá en el área donde yo estoy trabajando pues es la tradición, la religiosidad arraigada en generaciones. En su caso, ¿alguna experiencia que aparte de las que ya comentó en las predicaciones, algo que usted haya pasado en su campo misional, que incluso a lo mejor en algún momento lo llevó a reflexionar si realmente valía la pena misiones? Algo que usted haya pasado, bueno, y si gusta compartir a la audiencia,
¿Qué ha sido lo más difícil que usted le ha pasado en su experiencia de misiones? En este lugar donde estamos trabajando es que las personas te ven como un enemigo. Por su cultura y tradición religiosa, ya están predispuestos a verte como un enemigo en el área donde estás trabajando. Los líderes de ellos ya hablan con ellos para decir no los reciban, no los atiendan, no los escuchen, y es ello lograr vencer el dominio que tienen sobre las personas para negar que nos den la oportunidad de tratar con ellos. Una de las realidades y tristes es que las grandes iglesias de las ciudades metropolitanas o grandes ciudades no están conscientes de lo que pasa en las misiones, principalmente en las zonas rurales, en las zonas más olvidadas incluso por el gobierno. ¿Qué podemos hacer y qué deberíamos hacer como iglesia para mejorar la obra misionera? Es verdad, los misioneros que andan en pueblos o en lugares alejados, donde no es pronto el crecimiento de una iglesia, donde no es mucho las aportaciones de la iglesia, necesitan acercarse a iglesias que están en ciudades grandes para poder ir avanzando. Es decir, hay necesidades en las pequeñas misiones, como es el lugarcito donde congregarse, los vehículos donde poder ir y llegar a los lugares donde están trabajando, y necesitan el apoyo de iglesias fuertes, de iglesias establecidas, para poder conseguir las herramientas que ocupan en estos lugares y lograr desempeñar mejor la función, siempre viendo el objetivo de nuestro Dios, no viendo a la persona, no viendo al pueblo, sino a que llegue el evangelio todavía más lejos. ¿Cómo fue su llamado? ¿Cómo fue su llamado a ustedes al Ministerio de Misiones? ¿Qué fue lo que le confirmó que usted estaba llamado a irse a un pueblo lejano, a lo mejor que no era su ciudad? ¿Cómo sintió usted ese llamado y cómo respondió a él? Mi llamado yo lo sentí en una conferencia de fuegos de evangelismo, escuchando a un predicador haciendo la invitación a servir a Dios. Ahí fue el momento en donde dije, yo quiero entregarme a servir a Dios, y empecé a trabajar en la iglesia donde yo estaba. El pueblo me lo recomendaron: oye, conoce Viesca, ahí no hay evangelio. Entonces fui a dar una vuelta para conocer, de reconocimiento, y el estar pasando por ahí, incluso viendo su religiosidad, me hizo sentir que sí era un lugar donde se necesitaba que alguien estuviera compartiendo el evangelio, y pude quedarme en ese lugar. Desde entonces sentí paz escogiendo. Hasta la fecha de hoy tengo la paz de decir, este es el lugar donde estoy, incluso aunque no veamos el fruto deseado, el sustento deseado, pero tenemos esa paz de que Dios nos confirma debemos estar en este lugar. Una de las principales dificultades que enfrenta un misionero es la situación de finanzas, entre otras muchas cosas, a lo mejor la soledad, el dejar el respaldo de las iglesias que ya no los apoyan, el olvido incluso en la misma iglesia. ¿Qué ha sido para usted lo que lo ha llevado a permanecer ahí en misiones, ahí en el lugar donde pues Dios los llamó? Bueno, cuando ves las dificultades, ¿qué es lo que nos hace quedarnos? Es la entrega que tienes hacia Dios, es decir, el deseo de seguir cumpliendo, el deseo de que más personas lleguen a la salvación, que aunque ves dificultades, es ese amor por Dios, ese amor por las almas de ese lugar. Luego comienzas a conocerlos, a tener ya un trato con ellos y a tener un interés porque lleguen a la salvación, que aunque al principio no quieren, al principio hay un rechazo, pues llegas a tenerles ese afecto a las personas del área donde estás trabajando, que dices, voy a insistir, voy a permanecer, voy a esperar hasta que puedan las personas acercarse. Entonces es cuestión de amor por la obra de Dios, compromiso con Dios, que nos hace permanecer aún en las dificultades.
¿Qué mensaje dejaría usted para la iglesia de las ciudades? Las iglesias en las ciudades sí desconocemos muchas realidades que enfrentan incluso hermanos que están pasando persecución a causa de su fe, incluso aquí en México. Y las iglesias pocas veces hablamos de ese tema porque es un tema incómodo, porque a lo mejor es un tema que nos mueve en nuestra comunidad y es incómodo hablar de que hay hermanos sufriendo por la misma fe que yo libremente practico aquí en mi ciudad. ¿Cuál sería el mensaje a la iglesia de la ciudad o a las grandes iglesias sobre cómo debemos reaccionar ante misiones? Siempre debemos tener la apertura como iglesias a apoyar misiones. Siempre debemos tener esa apertura, nunca quedarnos cerrados. Hoy en estos tiempos personas ven como una carga, iglesias ven como una carga la obra misionera, y eso es algo que tiene que ser cambiado, algo que tiene que ser quitado. Siempre debemos estar dispuestos a apoyar a cada misionero donde nuestras capacidades nos permitan, a cada iglesia, ¿no? A veces tenemos el deseo de poder apoyar a todos, pero pues no es posible. Sin embargo, en nuestra medida que cada uno podamos, siempre estar siendo fieles, ser perseverantes. Tenemos que llamar a los misioneros, ver cómo están, ver si siguen en el campo, para así poder motivarnos a seguir ayudándolos, seguir apoyándolos en sus proyectos, en sus planes, en las luchas que estén teniendo. Por último, pastor, ¿qué mensaje le daría usted a aquellas personas que sienten el llamado a las misiones, pero precisamente por las dificultades que han visto otros misioneros sufrir, quizá como que algo los está deteniendo, como que no se atreven a dar ese paso? ¿Cuál mensaje le daría usted a ellos que a lo mejor tienen ese llamado o sienten ese aguijoncito ahí que les está a lo mejor llevándoles a misiones, pero a lo mejor tienen algún temor? ¿Cuál sería su mensaje que le podría dar? Bueno, sí, siempre hay un temor en si voy a poder, en si lo voy a lograr, si me van a apoyar. Pero el mensaje es: hay que confiar en Dios, siempre hay que confiar que Él va a hacer la obra en su gracia, en su misericordia, y necesitamos personas valientes que vayan, lo logren, ya que los obreros siguen siendo pocos. Así que persona que tiene el deseo, el llamado a servir, no deje que se pase la oportunidad, atienda ese llamado, prepárese, capacítese en su iglesia, vaya a prepararse a un instituto, inténtelo, arriésguese, vaya y haga ese llamado que Dios ha puesto en su vida. Pues gloria a Dios por estos mensajes y pues gracias a Dios por este tipo de eventos. Nos permite despertar a la realidad que muchos siervos están sufriendo, o que incluso la iglesia ha estado aletargada, dormida espiritualmente respecto al tema de misiones. Pues una bendición, pastor, platicar con usted y hacer esta pequeña entrevista, y pues es una bendición tenerlo aquí en nuestra iglesia. Pues le deseamos que el Señor le siga ayudando en ese ministerio, que le siga proveyendo y lo siga guardando hasta el día de hoy, junto con su hermosa familia, para el servicio del Señor, que es ejemplo para, al menos para mí personalmente, de ver que hay hermanos que se arriesgan todo por la causa de Cristo. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Rigo. Gracias, Iglesia Agua Viva. Dios los bendiga.